Buenos días. Trabajando la función lineal y la línea recta. En esta clase tiene como objetivo específico identificar la línea recta, representarla de forma gráfica y obtener algunas ecuaciones de la recta en su distinta forma. Cada una de estos conceptos lo vamos a estar ilustrando a través de ejemplos. Vamos a retomar ahora algunas ideas centrales de la clase anterior, por ejemplo, la idea del par ordenado. Un par ordenado no es más que una pareja formada por dos elementos. Estos elementos se llaman componentes del par ordenado. X representa el primer componente y Y representa la segunda componente. El producto cartesiano se define como el conjunto de todos los pares que se obtienen al combinar cada elemento del primer conjunto A con los respectivos elementos del segundo conjunto B. Una relación o correspondencia es un subconjunto del producto cartesiano A por B, no vacío, de modo que cada par que entra en el mapeo de la relación, en cada par del mapeo de la relación, la componente X está relacionada con la componente Y mediante algún criterio. ¿Qué es el dominio de una relación? El dominio de una relación son todos los componentes o las componentes, las primeras componentes de cada uno de los pares que corresponden al mapeo de la relación. Y el rango es el conjunto formado por las segundas componentes, de cada una de las parejas que forman parte del mapeo de la relación. El concepto de función, una función es toda relación en la cual cada elemento del dominio de la relación tiene a lo sumo una imagen en el conjunto de llegada. A lo sumo una. Eso significa que tiene una y solo una imagen en el conjunto de llegada. Y aquí representamos dos diagramas que representan dos tipos de relaciones diferentes. Por ejemplo, en este primer diagrama tenemos que cada elemento del conjunto de partida tiene al menos una imagen en el conjunto de llegada. En este caso, el negativo 2 tiene dos imágenes en el conjunto de llegada y por lo tanto esa relación no es función. Mientras que en este segundo diagrama o gráfico de mapeo tenemos que cada elemento del conjunto de partida tiene a lo sumo una imagen
en el conjunto de llegada. Por lo tanto, en este caso, la relación sí es funcional. O se dice que es una función. Es una relación funcional o una función. Recordando, en la clase anterior, los tipos de funciones son principales, son inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Y en cada uno de estos casos dimos algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una función inyectiva, donde cada elemento del conjunto de partida tiene a lo sumo una imagen en el conjunto de llegada. Cada elemento del conjunto de partida, cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene a lo sumo una sola imagen en el conjunto de llegada. A esa función se le conoce como inyectiva, pero tenemos otro tipo de función. Aquí, en esta función, cada elemento del conjunto de llegada, de partida, tiene a lo sumo una imagen en el conjunto de llegada. Pero también podemos notar que en esta misma relación, cada elemento del conjunto de llegada tiene al menos una preimagen en el conjunto de partida. Y a esto se le llama función sobreyectiva. Entonces, existe otro tipo de función que cumple la característica de la inyectiva y la sobreyectiva, y a esta se le llama biyectiva. ¿Y cómo sabemos? Bueno, primero es que cada elemento del conjunto de partida tiene a lo sumo una imagen en el conjunto de llegada. Y la segunda característica de la función biyectiva es que cada elemento del conjunto de llegada es imagen de al menos un elemento del conjunto de partida. Y ahí tenemos las dos características principales de la función biyectiva. Entonces vamos a empezar con el concepto de función lineal. Una función lineal es una función de la forma f de x igual a m de x, donde y es igual a f de x. La gráfica de una función lineal es una línea recta. Por eso este tema va relacionado con las líneas rectas. Y aquí vamos a ver un ejemplo intuitivo. Tenemos una gráfica que está formado por pareja de números. El primer valor corresponde a x, el segundo valor corresponde a y. Primera componente x, segunda componente y. Si vemos la gráfica de este conjunto numérico de par ordenado, vemos que la gráfica, que los puntos forman una línea recta. Entonces, a ese tipo de función se le conoce como función lineal, gráficamente hablando. Entonces, podemos ver también otro tipo de función lineal que se conoce como función lineal afín, que tiene la forma de f de x igual a m de x más b, donde m y b son dos números reales arbitrarios y x es la variable y f de x es la segunda variable que se toma como la variable y. Entonces
vamos a ver algunos ejemplos de funciones lineales de forma gráfica. Si queremos representar esta función lineal de forma gráfica en su forma explícita, lo que primero debemos de hacer es una tabla de valores donde representemos la variable x, la expresión correspondiente a la función 3x menos 2, la variable y y los pares ordenados. Entonces los valores de la variable x, a la variable x se le asignan valores arbitrarios, valores cualesquiera de los números enteros o de los números reales. Generalmente trabajamos con números enteros. Usted pregunta por qué se le dio eso. Bueno, pues yo dije que eran valores arbitrarios. Usted le da valores de la recta numérica, usted le da los valores que usted quiera. Sin embargo, mientras más bajito le dé los valores, mejor será para la gráfica, para fines de la gráfica. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos a x en la expresión 3x menos 2 por cada uno de los valores que le asignamos a x, efectuamos la operación y obtenemos el valor de y. Entonces aquí decimos 3 por 2, 6, menos 2, 4. Luego el par que se forma será el par 2,4. Ahora sustituimos a x por 1, 3 por 1, 3, menos 2, 1. Entonces se forma el par 1,1. Ahora lo sustituimos por 0, 3 por 0, 0, menos 2, negativo 2. Y se forma el par 0, negativo 2. Ahora sustituimos a x por negativo 1. Decimos 3 por negativo 1 da negativo 3, más negativo 2 da negativo 5. Luego se forma el par negativo 1,5. Ahora lo que vamos a hacer es la gráfica. En el plano cartesiano representamos los valores 2,4, negativo 1, negativo 5, 1,1 y el punto 2. Luego trazamos la línea recta y esa será la gráfica de la función que estamos analizando. Podemos también ver otro ejemplo. En este caso, la ecuación de la recta está de forma implícita, es decir, eso significa que hay que despejar la variable x, la variable y, perdón, que es la variable dependiente. Cabe resaltar que en una función en dos variables, en este caso la función lineal, porque ambas variables están elevadas al exponente 1, por eso se llama función lineal. En la variable x, aquí se identifica la variable x y la variable y. A la variable x se le llama variable independiente y a la variable y se le llama variable dependiente. Por lo tanto, cuando la función lineal o la ecuación de la recta está de forma implícita, para llevarla a la forma explícita debemos despejar la variable dependiente y. Entonces, para despejar a y aquí, lo que debemos de hacer es transcribir y del lado izquierdo, signo de igual, transcribimos, el 10 lo transcribimos y este término en x, como está positivo, lo escribimos negativo del lado derecho, ya que estaba del lado izquierdo. Después que tenemos esa forma, que es la forma explícita, ya que tenemos esta forma, entonces lo que hacemos es trabajar con la tabla. Luego le asignamos valores cualquiera a la variable x y sustituimos en esta expresión.
sustituimos x por 2, decimos negativo 2 por 2 da negativo 4, entonces 10 menos 4 daría 6, y el par que se forma es 2,6. Ahora sustituimos a x por 1, negativo 2 por 1 da negativo 2, y 10 menos 2 sería 8, el par será 1,8. Luego sustituimos por 0, 2 por 0, 0, entonces decimos 10 menos 0, 10, y el par sería 0,10. Luego por negativo 1, negativo 2 por negativo 1 da positivo 2, y 10 más 2 serían 12, y el par será menos negativo 1,12. Ahora hacemos la gráfica llevando cada punto al plano y trazando la recta. Si se dan cuenta aquí que este punto me ha quedado fuera de la línea recta, eso es porque la gráfica en algún momento tiene alguna diferencia entre la distancia de los diferentes números. Siempre que se da esto es por alguna diferencia de espacio. Eso siempre son errores del trazado de la gráfica de forma manual. Cuando le damos más espacio a un número que a otro, entonces se dan esos errores. Pero si utilizamos una aplicación graficadora como GeoGebra, no se van a dar esos errores por el margen de precisión. Aquí dice hacer la gráfica de las siguientes funciones. Bueno, ya saben cómo se hace la gráfica, como les acabo de explicar, pero estas se pueden hacer en GeoGebra, por ejemplo. Podemos, aquí hemos abierto la aplicación de GeoGebra, y aquí podemos expresar, describir la función que querramos graficar, y inmediatamente la aplicación me representa de forma gráfica. Aquí me da la línea recta correspondiente a la función 10x menos 10 menos 2x. Aquí me da la línea recta correspondiente a la función lineal y es igual a 10 menos 2x. Y cualquier entrada, aquí podemos cambiarle la tonalidad, cambiarle el color, bien. También aquí podemos representar, por ejemplo, escribir la función y automáticamente ella me representa dicha función de forma gráfica. Nosotros queremos graficar la función 5x menos 3, entonces lo que debemos de hacer es escribirla aquí, 5x menos 3, y automáticamente me genera la gráfica de esa función. Aquí podemos cambiarle el color que queramos, y ahí está la gráfica. En GeoGebra podemos hacer este tipo de gráfica, representar una función lineal
que queramos. Bien, entonces esta es la gráfica de la primera función hecha en GeoGebra, pero también podemos hacer lo mismo con la segunda. Evaluamos, le damos valor arbitrario a x, evaluamos la expresión correspondiente a la función, sustituyendo a x por cada valor. 2 por 2, 4, más 2 son 6, el par será 2,6. Luego por 1, 2 por 1, 2, más 2, 4, 1,4, más después por 0, 2 por 0, 0, más 2, 2, 0,2. Luego por menos 1, 2 por negativo 1, da negativo 2, más 2 es 0. Luego será menos 1,0. Luego vamos a la gráfica, ubicamos los puntos y ahí tenemos la función deseada. Podemos ver el tercer ejemplo. Hacemos lo mismo. Asignamos valores arbitrarios, evaluamos. 2 por 4, 8, más 2, 10. 2,10 será el par. Luego por 1, 4 por 1, 4, más 2, 6. 1,6. Luego por 0, 4 por 0, 0, más 2, 2, 0,2. Y luego por negativo 1, 4 por negativo 1 da negativo 4, más 2. Ahora vamos a hacer la gráfica. Ubicamos los puntos obtenidos y esa será la gráfica de la función lineal dada. Bien, entonces estos son los ejercicios que ustedes deben realizar en el cuaderno. Ahora pasamos a las ecuaciones de la recta. En esta sección vamos a identificar alguna forma de las ecuaciones de la recta, y este tema está directamente relacionado con la función lineal, porque la única función que genera una línea recta es la función lineal. Entonces, empecemos. El objetivo de esta clase es identificar algunas ecuaciones de la recta o de la línea recta. Luego, hacer algunos ejemplos relativos a estas ecuaciones que ustedes ven ahí en la pantalla. Entonces, para lograr el objetivo de esta clase, vamos a empezar a identificar algunas ecuaciones de la recta, algunos elementos, sabiendo que la recta es un lugar geométrico, el lugar geométrico de todos los puntos que están alineados. Entonces, aquí tenemos la forma explícita de la ecuación de la recta, la ecuación general de la recta, o la forma canónica de la recta. Aquí tenemos la ecuación segmentaria de la recta, así se llama. Aquí tenemos la ecuación en su forma punto pendiente de la recta. Aquí tenemos la ecuación en la forma punto punto, es decir, la ecuación de la recta cuando conocemos dos puntos de ella. Aquí tenemos la ecuación de la recta punto ordenada en el origen. Y este sistema representa las ecuaciones paramétricas de la recta. La ecuación de la recta paralela a una recta dada en un punto especificado.
la ecuación de la recta perpendicular a una recta dada en un punto especificado. Y aquí tenemos un sistema de recta secante que se cortan en un punto. Más adelante lo vamos a ver gráficamente. Un sistema de recta paralelas si se cumplen estas condiciones que están aquí. Estas condiciones entre los coeficientes de las ecuaciones de la recta, entonces se dice que son secantes. Si se cumplen estas condiciones entre los coeficientes de cada una de las ecuaciones, entonces se dice que son rectas paralelas. Y si se cumplen estas condiciones entre los coeficientes de la misma ecuaciones para la recta, entonces se dice que son antiparalelas o coincidentes. Bien, dicho esto, vamos a pasar a algunos ejemplos donde vamos a aplicar alguna de estas ecuaciones. En el primer ejemplo tenemos que calcular el valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos 4,7 y 3,11. Además, escribir su ecuación. Aquí tenemos que saber la ecuación de la pendiente. Y en este punto, en el primer punto, identificamos a X de A y a Y de A. Luego en el segundo punto identificamos a X de B y a Y de B. Entonces sustituimos en la fórmula. Y de B es 11 y Y de A es 7. X de B es 3 y X de A, es 4. Ahora se resta arriba y abajo, se resta 11 menos 7, 4 y 3 menos 4, negativo 1. Ahora se divide o se simplifica la fracción en caso de que la división sea inexacta. En este caso se divide 4 entre negativo 1, es una ecuación exacta, daría negativo 4. Y este valor que tenemos aquí es el valor de la pendiente. Ahora bien, para escribir la ecuación de la recta, lo que tenemos que buscar la fórmula de la ecuación punto pendiente. Bueno, ¿por qué punto pendiente? Porque conocemos un punto, en este caso 4,7, que es el primer punto, y conocemos la pendiente que tenemos aquí. Entonces se sustituye. El Y1 es el Y de A, aquí el 7, y el X1 es el X de A, y la pendiente ya sabemos que es menos 4. Ahora multiplicamos 4 negativo por X y 4 negativo por 4 negativo, que sería negativo 4X más 16, porque negativo 4 por negativo 4 da positivo 16. Ahora podemos igualar a 0 esa ecuación haciendo un cambio de términos. Estos términos que están del lado derecho los pasamos al lado izquierdo con signo contrario. Por ejemplo, negativo 4 pasa como positivo 4X. El 16 positivo pasa como negativo 16. Y de este lado va a quedar 0 porque quitamos todos los términos y lo transpusimos al lado izquierdo. Ahora estos dos términos, negativo 7 se suma con negativo 16 y daría negativo 23. Entonces me quedaría 4x más y menos 23 igual a 0. Y a esta ecuación se le conoce como ecuación general de la recta o ecuación canónica de la recta. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Entonces aquí me piden
Escribe a la ecuación de la recta que tiene pendientes 3/4 y que pasa por el punto 6,3. Entonces tenemos aquí la fórmula de la ecuación punto pendiente. Ahora se sustituye este primer valor aquí es X1 y este segundo valor es Y1 y la pendiente es 3/4. Sustituimos cada variable por su valor conocido. Luego este 4 que está dividiendo se transpone al lado izquierdo multiplicando. Luego multiplicamos por propiedad distributiva. 4 por y, 4y, y 4 por negativo 3, negativo 12. 3 por x, 3x, 3 por negativo 6, negativo 18. Luego, este x lo pasamos al lado izquierdo con signo contrario y este negativo 12 al lado derecho con signo contrario. Quedaría así. Entonces sumamos negativo 18 más 12 daría negativo 6. Ahora podemos cambiar el signo multiplicando todo por menos 1. Nos queda así, 3 positivo, 4 negativo y 6. Ahora podemos igualar a 0 si queremos buscar la ecuación general de la recta. Cuando igualamos a 0, tenemos la ecuación general de la recta. Y aquí la ecuación canónica de la recta. Pasamos al ejemplo siguiente. Me dice escriba la ecuación explícita de la recta dada su ecuación general. 6x más 4y menos 2 igual a 0. Entonces el coeficiente de x se le llama a, el coeficiente de y se le llama b y al término independiente negativo 12 se le llama c. Entonces la ecuación explícita de la recta sería así, y esto es lo mismo que esto. Es decir, menos a sobre b es lo mismo que m y o pendiente. M es la pendiente de la recta. Entonces menos a sobre b es la pendiente y menos c sobre b es la ordenada en el origen. Entonces sustituimos en esta fórmula cada letra por su valor conocido y queda así. Ahora simplificamos, aquí buscamos mitad y aquí se puede dividir. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. Y negativo 2 entre negativo 4 daría positivo 3. Entonces aquí tenemos lo que se llama ecuación explícita de la recta, que es donde aparece la variable y despejada. Y en este caso podemos decir, si nos preguntan por la pendiente, que esta se llama pendiente, este valor de x se llama pendiente. Pendiente. Eso se llama pendiente o inclinación de la recta. Y este término aquí se llama ordenada en el origen. Ordenada en el origen.
ordenado en el origen. Entonces, en este caso, M, que es la pendiente, va a ser igual a negativo 3 medios, y la ordenada en el origen, que es B, va a ser igual a 3 en ese caso. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Entonces me piden aquí, escriba la ecuación general de la recta cuyos parámetros son A, 6, B7 y C8. Entonces la ecuación general es de forma AX más BY más C igual a 0. Entonces ya sabemos, se sustituye A por 6, B por 7 y C por 8. Y ahí está la ecuación general. Entonces me piden además escriba la pendiente en el origen de la recta cuyos parámetros son A igual a 8, B igual a 6 y C igual a 14. Entonces recordamos la fórmula de la pendiente, que es menos A sobre B, y se sustituyen los valores y se simplifican. A vale 8 y B vale 6. Entonces la fórmula indica que el opuesto de este cociente, entonces la mitad de 8 es 4 y la mitad de 6 es 3, menos 4 tercios. Esa es la pendiente de la recta. Ahora la ordenada en el origen será menos C sobre B, es decir, menos 14 sobre 6. Y eso va a ser igual a mitad de 14, 7 y mitad de 6, 3. Sería menos 7 tercios. Y a esa se llama ordenada en el origen. Pues pasamos a los siguientes ejemplos. Entonces, escriba la ecuación de la recta conocido su pendiente y ordenada del origen, M 3/4 y B negativo 5. Determine el ángulo de la recta. Bien, entonces la fórmula ordenada pendiente ordenada en el origen es esta, la ecuación explícita de la recta. Entonces simplemente hay que sustituir a M por 3/4 y a B por menos 5 en esta fórmula, en esta expresión, y aquí nos queda simplificar los signos. Más por menos da menos, y ahí está la ecuación explícita de la recta. Ahora el ángulo de inclinación está dado por la ecuación ángulo θ es igual a la tangente inversa de la pendiente. En este caso la pendiente M es 3/4. Entonces ángulo θ es igual a la tangente inversa de 3/4. Usando la calculadora de funciones tenemos que eso nos da 36.86. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la calculadora? Bueno, fíjese bien. ¿Cómo hacemos? Buscamos este valor de 36.86 grados en la calculadora a partir de esta expresión. Bueno, aquí tenemos la calculadora. Fíjese bien. Te va a decir sheet tangente y va a escribir eso que dice ahí, 3/4. Cierre paréntesis
y le da igual. Y esto que me da aquí es en grados, 36.86 grados. Se puede redondear a 36.87 grados. Y ahí está. De esa manera se usa la calculadora. Ahora bien, pasamos a... En este caso vamos a representar gráficamente un sistema de recta secante que tienen un punto en común. Pero lo primero que hay que hacer es despejar la variable y en cada una de las ecuaciones. Tenemos la ecuación 1, 3x más 3y igual a 27. Despejando y nos queda así. El 3x pasa restando de este lado, del lado derecho, y el 3 que es el coeficiente de y pasa dividiendo. Entonces si se simplifica por división, 27 para 3 son 9 y 3 para 3 da menos x, menos una x. Lo mismo se hace aquí, el 2x pasa restando aquí a la derecha y el 5 pasa dividiendo de esta forma. Luego debemos hacer las tablas que ya le enseñé. Aquí esta expresión resulta de simplificar por división esta igualdad, 27 para 3, 9 y negativo 3x para 3, negativo 1x. Le damos los valores, cualquiera, arbitrario, los sustituimos. Efectuamos las operaciones y obtenemos los pares correspondientes a la primera ecuación. Esta tabla corresponde a la ecuación 1 y la segunda tabla va a corresponder a la ecuación 2 y luego viene la gráfica. Entonces para la ecuación 2 le damos valores, restamos y dividimos. Multiplicamos, negativo 2 por 5 da negativo 10, 30 menos 10 son 20, dividido entre 5 da 4. Luego para 3, 2 negativo 2 por 3, 6 y 30 menos 6 son 24, entre 5 da 4.8 y así sucesivamente. 2 por 0, 0, 30 menos 0 da 30, dividido entre 5 da 6. Entonces negativo 2 por negativo 5 da positivo 10, más 30, 40, entre 5 da 8. Y luego graficamos ambas rectas, ambas tablas. Y ahí está representada de forma gráfica el sistema de rectas secantes. Son secantes porque se cortan en un punto común llamado conjunto solución, y este punto común es x igual a 5, véalo aquí, y igual a 4. X igual a 5, y igual a 4. Ese es el punto común o el punto de convergencia o el punto de intersección de ambas rectas. Podemos ver otro ejemplo. Aquí las ecuaciones son explícitas, es decir, no hay que despejar, simplemente hacemos la tabla para cada una de las ecuaciones, evaluamos, como ya sabemos, sacamos los pares, la tabla 2,
Hacemos lo mismo. Ahora vamos a la gráfica de la tabla 1, la gráfica de la tabla 2, y aquí tenemos el punto solución, 0.5 de X y 2.5 de Y. Ese es el punto, aquí este es el punto de intersección de las dos rectas secadas. Ahí. Bien, esto es todo por estas clases. Espero que hayan comprendido. Cualquier pregunta, vía WhatsApp. Muchas gracias por su atención y sáquenle provecho. Hasta luego.